como dice Carlita, acá en nuestro país, no se vive, se sobrevive. Y cada día tenemos algo nuevo, ¿no? Hemos visto en estos últimos 8 días cuántas cosas se han dado en este país, ¿no? Tanto el adelanto ese de las elecciones que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, aunque la presidenta del CNE dice que es adelanto de la votación, no es la elección. O sea, ahí como que nos dice algo que no se entiende. Sí, realmente, claro, el acto del sufragio es parte del proceso electoral, pero la fecha de ese sufragio se la está adelantando. Y lo primero, no he visto yo, porque he estado siguiendo obviamente esos titulares, esas noticias, pero no he visto un cuestionamiento, Jaime, que arranque de plantearse, por ejemplo, si qué instrumento de vaticinio sobre el clima y el tiempo a tan largo plazo tienen, con qué cuentan, de dónde está la justificación, dónde han encontrado este vaticinio de que en febrero del próximo año el clima estará tan malo que no permita la votación. Porque al final del día, que se tenga claro también, el acto del sufragio es en nuestro sistema es obligatorio, es mandatorio, ¿verdad? Es un deber y un derecho a la vez. El elector tiene el derecho de ir a votar, pero tiene la obligación de ir a votar. Tanto que hay las causales de justificación, si se encuentra, por ejemplo, en el exterior, si es que ha tenido un acto de enfermedad, si no es objeto de una multa que le impone precisamente el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Entonces, lo primero para tener credibilidad, y en esto siempre, pues usted sabe, yo me amparo en el derecho, ¿verdad? Para tener credibilidad, lo primero que tendría que haberse dicho es, aquí hay este instrumento, y este instrumento científico hecho por una entidad autorizada, el Instituto Geográfico Militar o una similar, está haciendo vaticinio de aquí a meses, ¿a cuántos meses? Imagínense, 9 meses, más de medio año a futuro, de cuál va a ser el clima a esa época y que va a ser incómodo para los electores, incómodo porque no es imposible, incómodo para los electores ir al acto del sufragio. En realidad es un disparate del tamaño de una catedral eso, Jaime, y nos estamos acostumbrando en el país a ya lo he dicho antes yo, pero nos estamos acostumbrando en el país a esta teoría de los hechos consumados. Sí, pero ya está hecho, ¿ya qué vamos a hacer? Sí, doctor, pero ya está decidido, ya no hay alternativa. ¿Qué es esto, pues? Si justamente los mecanismos legales y la instrumentación jurídica y legal va encaminada a corregir, a deshacer los actos ilegales, ¿verdad? Y esto aplica en todos los ámbitos de la vida republicana, de la vida del país, ¿no? Doctor, Pablo Durán, un seguidor, nos escribe un mensaje, dice, sí, refiriéndose al tema de Atamaínt, voy a adelantar el parto, pero no la fecha de nacimiento del bebé. Mire, es una ironía, es una ironía gráfica tremenda, ¿no? Claro, voy a adelantar el parto, pero no el alumbramiento del bebé. ¿Eso fue lo que quiso decir Diana Atamaínt? Pero en la magnitud del absurdo, si algo parecido, si no es eso exactamente, lo que le estoy diciendo, porque por último, en Ecuador, y esto que quede claro, en Ecuador las referencias al clima y al tiempo, las más precisas son las que se refieren a lo que ocurrió en los días anteriores. Ocurrió una tempestad, ocurrió una inundación, pero no al pronóstico de lo que va a ocurrir. Y en este caso estamos hablando, imagínense, de un pronóstico que son casi un año antes, porque estamos hablando de que esas elecciones serían, ese acto electoral, que son las elecciones propiamente dichas, serían en febrero del 27.
¿Y qué estamos? Marzo del 26. Entonces, ¿cuál es el instrumento científico de vaticinio del clima y del tiempo al que se han acogido, al que se remiten para llegar con semejante anticipación, casi un año antes, a decir cuánto va a ser la crudez del tiempo, del clima para esa época? Imagínese usted, pues, que ni siquiera con los sistemas más avanzados hacen prever que el niño va a ser muy fuerte el próximo año. Podría haber unos indicios del niño en general, pero para esa fecha en concreto, ¿cuál es la base específica? ¿Cuál es? Y mire a ver que esa es una regla constitucional. ¿Cuál es la motivación? La regla constitucional dice: todos los actos del sector público tienen que tener motivación. La motivación es explicar los fundamentos de hecho, las circunstancias y cómo se aplican a la regla jurídica, ¿verdad? No es cuestión de partir arbitrariamente de que todo el mundo es ingenuo, por no usar palabras más groseras, que todo el mundo está en las nubes, que nadie se da cuenta de nada, para consagrar, le digo, esa teoría de los hechos consumados. Y aquí sí cabe, doctor, hacer una... Sí, Jaime. Otro seguidor, Javier Banguera, me recuerda su frase: aquí solo falta que llueva para arriba nada más en este país. Exactamente. Jurídicamente hablando, es lo que yo he dicho con frecuencia, jurídicamente hablando, Ecuador es un país donde lo imposible es lo probable. Y ya solo falta que llueva para arriba, porque eso es la verdad. Estamos viviendo una ficción jurídica permanentemente, y cada vez que ficción jurídica que se aleja de la realidad. Mire a ver que, si quiere me paso a otro lado para vinculado a este tema, pero tratar de transmitir algo de lo que ocurre hoy por hoy en el mundo más avanzado, en el mundo del derecho. Permítame hacer la cita. Hay un ilustrísimo profesor de derecho muy conocido en el mundo entero, y dentro de eso en América Latina, el italiano Luigi Ferrajoli, ¿verdad? Luigi Ferrajoli propugna ya de un tiempo a esta parte la constitución de la tierra, una especie de constitución a la que se acoja todo el planeta, la constitución de la tierra. ¿Y por qué? Porque de una manera u otra vemos que la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que es el organismo que se crea para asegurar la paz en el mundo, y avanzó muchísimo en infinidad de ámbitos, inclusive la UNESCO, que es un organismo agregado en el área cultural, y entonces en esto avanzó tanto para garantizar la paz en el mundo. Garantizar la paz en el mundo, porque se forma y se crea en 1945, terminando la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y esto porque no funcionó la Liga de Naciones, que era la organización mundial que existía antes. La Liga de Naciones no funcionó para evitar la Segunda Guerra Mundial. Y ante la inoperancia, por decirlo de alguna manera, o más que la inoperancia, la falta de decisión y voluntad política de acoger esos principios, de acoger esas reglas, de someterse a las decisiones de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, hoy plantea como alternativa este maestro, y tiene pues muchísimos seguidores en el ámbito científico-jurídico, este maestro italiano Ferrajoli, la constitución de la tierra. O sea, ya no hablamos de un derecho constitucional particular de los estados, ¿verdad? Porque ese derecho particular de los estados, de una u otra manera, ha hecho que la Constitución se vuelva dúctil. Y Ferrajoli habla del derecho dúctil, ¿verdad? Se vuelve dúctil porque se está respetando y se está cumpliendo a conveniencia, a intereses no necesariamente jurídicos. Pero eso es la inseguridad que se transmite, la inseguridad jurídica
que es otra de las garantías constitucionales nuestras. Que esto es importante que quede claro, porque las constituciones, y que no se diga el disparate aquel que es un disparate que demuestra nada más que una ignorancia histórica, no digo jurídica porque no necesariamente tienen que conocer de derecho ni de jurisprudencia todas las personas que intervienen en la cosa pública, pero sí de una ignorancia histórica, el pretender vincular la Constitución del 2008 a nada que venga a entender. Alguien dijo el disparate de que era una Constitución con alma chavista. Nada que ver con Chávez ni nada. Lo he dicho y lo repito, si algo se asemeja y tuvo alguna influencia relativa a la Constitución ecuatoriana del 2008 es o fue la Constitución española de 1978, ¿verdad? Y la del 2008 ecuatoriana se la consideraba y era en su momento una de las más avanzadas que existía en América, ¿verdad? Entonces, si esto ha venido evolucionando y si esto se ha venido dando para consagrar derechos que no son de ninguna manera explicados para que no tengan vigencia, como la motivación, la seguridad jurídica, la garantía a la vida, a la libertad, los derechos humanos, etcétera. Entonces, esto no tendría que estar violado sistemáticamente, ¿verdad? No tendría que estar violado y desconocido sistemáticamente. ¿Sí, Carlita? Doctor, primero que nada, buenos días. Es un gusto saludarlo. A usted, Carlita. En función de aquello, la Constitución del 2008 era una Constitución garantista, pero una Constitución que impulsaba eficazmente la independencia de poderes, que es parte del respeto de los derechos de cada uno de los ciudadanos para poder actuar dentro de la normativa constitucional. Entonces, en estos momentos y en la actualidad, al no existir independencia de poderes, y dígase como se tienen que decir las cosas, el momento en que el gobierno tiene el poder judicial, el poder electoral, ¿no? Tiene el poder ejecutivo, tiene el legislativo, y también hay que decirle el de participación ciudadana y control social, ya no podemos hablar de una constitución garantista de derechos, ¿o sí? El punto es interesante, Carlita, a ver, porque claro, esta constitución es la más avanzada en la garantía de los derechos, ¿verdad? Es de la más avanzada en la cantidad de derechos que garantiza, en la estructura de la época, y sigue pues plenamente vigente, para hacer valer esos derechos. Pero, yendo al principio, toda constitución, casi que me obliga a usted, Carlita, a remontarme, pero a hacer una brevísima referencia histórica a lo más antiguo que existe. Un poco, lo más antiguo que existe, y es célebre tremendamente, es la Carta Magna de Juan Sin Tierra en Inglaterra. Ese es era y es un reino, pero no obstante cambió porque las monarquías, y básicamente europeas, las monarquías europeas se convirtieron en monarquías constitucionales, ¿verdad? Y la primera diferencia es que se terminó el poder absoluto al que usted se está remitiendo. Cuando hablamos de la Carta Magna de Juan Sin Tierra, que yo tengo un ejemplar, lo conseguí, lo compré en Londres. La Carta Magna de Juan Sin Tierra es 1215, ¿verdad? De ahí el siguiente hecho histórico más importante que tendríamos, que en realidad es un hito, perdónenme, me estoy saltando. En la Carta Magna entonces se consagran una serie de derechos que los propugnaba Juan Sin Tierra, por eso se llama la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Entonces, el siguiente hito histórico muy trascendente que tiene plena vigencia, hito histórico para la humanidad, es 1789, que es la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que primero que nada se planteaba en la Revolución Francesa? Igualdad. Mire aquellos principios de igualdad, fraternidad, en el entendido de solidaridad. Igualdad para evitar que todos somos iguales ante la ley, ¿verdad?
No podemos ser, yo agrego esto que no lo he estudiado, no se lo reconoce generalmente por los actores. Yo agrego igualdad en igualdad de circunstancias, porque obviamente pues la mujer embarazada tiene otros derechos distintos, el menor, el adulto mayor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es derecho primero, la igualdad es ante la ley, y segundo es en iguales circunstancias. Todos estos son avances de esta época, que le digo, eso arranca con la Revolución Francesa, y porque la igualdad ante la ley es igualdad ante el poder de turno, ante el poder que no sea el poder absoluto. Y para salir del poder absoluto es lo que viene, lo que usted acertadamente señala y menciona como la independencia de poderes, la separación de poderes, etcétera, ¿verdad? De manera que termina el poder absoluto de las monarquías y pasa a haber un poder que se genera de la soberanía popular. Y entonces esa soberanía popular nos lleva inclusive en algún momento a pensar, ¿es la soberanía de la Constitución o la soberanía popular? Al final del día, y que se tenga claro, la soberanía reside en el pueblo. Y en el ejercicio de esa soberanía se dan las constituciones y se da el sistema legislativo posterior. Entonces, esa es un poco la secuencia lógica, histórica, que hay que tener presente para entender estos instrumentos, porque no han variado los supuestos de hecho. No obstante, la dinámica que se vive en el derecho, vale decir, pues los romanos no estudiaban derecho aeronáutico, porque ni pensaban que podría haber pues todos estos instrumentos que vuelan por el espacio, ¿verdad? No, porque se cuestiona que el hombre llegó o no llegó efectivamente a la luna, como se dice, ¿verdad? Por eso no pongo ese ejemplo. Entonces, pero no había los ciertos avances científicos que hay ahora. De manera que, sin embargo, esas estructuras básicas del derecho romano siguen plenamente vigentes y siguen en aplicación práctica, ¿verdad? Con las variantes de la dinámica propia del mundo moderno. Entonces, ese es, para ponerlo en pocas palabras, el origen histórico de la igualdad y el origen histórico de la separación de poderes. Y yo sí creo que hay un hecho histórico que es importante destacarlo también, Carlita, que no generalmente se lo reconoce y se lo señala. 2 años antes de la Revolución Francesa, ¿verdad? 2 años antes, estamos hablando 1787, se dicta la primera Constitución de Estados Unidos, que ya trajo para la época una serie de avances, ¿verdad? Una serie de avances y una serie de derechos consagrados para la ciudadanía en general, derechos que con la evolución más adelante se fueron denominando, y hoy existe hasta una convención de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ese fue un antecedente que de una u otra manera influyó en la Revolución Francesa, y eso hay que tenerlo presente porque esa ha sido también y fue esa tradición, ¿verdad? En Estados Unidos hay un derecho constitucional, hay una intervención activa de la Corte Suprema, no tienen un órgano jurisdiccional en materia constitucional específico, sino que es facultad de la Corte Suprema, y han tenido a este punto, creo que más de 20, ellos no han dictado nuevas constituciones, pero han tenido a este punto más de 29 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos para irla actualizando. Y vemos inclusive que en las últimas semanas, en los últimos tiempos, se han oído manifestaciones y decisiones de esa Corte Suprema sobre temas internacionales, ¿verdad? Eso, doctor, Carlita. Si el gobierno nacional tiene cooptado los poderes del Estado y el poder emancipador del pueblo debe de ser soberano y radica en la toma de sus decisiones, le pregunto entonces, ¿quién tiene que controlar el poder absolutista, totalitario, como se lo quiera ver, que vive actualmente el Ecuador, tomando en consideración que el pueblo siente que está viviendo en represión?
Claro, muy buena la pregunta, Carlita, porque va muy directo al tema, al origen mismo. ¿Quién? El mismo soberano. El mismo soberano es el que tiene que controlar eso. Y eso se da en la manifestación que implica el acto electoral, en el sufragio. Entonces, ahí el soberano va a decidir si respalda una posición política de carácter nacional o si la rechaza, principalmente, ¿verdad? Lo que hay que tener cuidado ahí, en la tónica y en los que estamos viendo en ejemplos, lo que hay que tener extremo cuidado ahí, hay que ver cómo ese mismo soberano ejerce una fiscalización más efectiva, es el fraude. Porque el fraude, pues el fraude electoral se ha dado y hay que asegurar de que no se repita. Porque el fraude electoral es tan grave que, claro, es una trampa para un resultado de esa manifestación popular, un resultado que se lo cambie en las elecciones, pero el tema en realidad va mucho más allá, porque es desvirtuar, alterar la decisión del soberano, ¿verdad? Y ese fraude se puede manifestar de distintas maneras, con requisitos, con pretextos, con más allá de lo que sea alteración física del voto mismo, del voto propiamente dicho, ¿no? Ahora, doctor, con su experticia y su visión, le pregunto a usted, en estos momentos, ¿qué vive el Ecuador? ¿Una dictadura cívico-militar? ¿Vive en totalitarismo? ¿Vive en democracia? ¿En qué posición vive el Ecuador en estos momentos con las situaciones propias que se están dando? Claro, mire, nuevamente, buena pregunta. Usted parece que tuviera una formación jurídico-política muy avanzada, Carlita, porque va al meollo con preguntas planteadas con sencillez, pero que va muy al fondo. Y vuelvo yo al principio, porque no es tan fácil como hacer una definición aritmética, por decirlo así, como vivimos. Por eso vuelvo al principio con lo que empecé diciendo. Vivimos una ficción jurídica, ¿verdad? Vivimos una ficción jurídica, porque formalmente no hay una dictadura como tal, formalmente no hay una alteración del orden constitucional como tal, formalmente en lo que es apariencia existe la Asamblea funcionando, que es donde está consagrado el poder legislativo, existen los jueces que supuestamente deberían ser independientes, pero la primera independencia que deberían tener los jueces es del dinero, pues, ¿no? Y me recuerdo a uno de los autores que decía, para ser imparcial, referido a los jueces, hay que tener mucho dinero en el bolsillo. Pero esa parcialidad, lo contrario de imparcial, de los jueces no va solo por la parte económica, va también por la parte política, por la influencia política, por el favor político, por el temor político, etcétera, ¿verdad? Entonces, formalmente estamos en la apariencia de un sistema de gobierno teóricamente democrático, hay elecciones, no hemos suprimido las elecciones y viene de un proceso electoral, pero ahí se han venido dando también todas las alteraciones, todas las trampas, el ejercicio. ¿No hay sinergia entre la teoría y la práctica? No, lamentablemente, por eso hablo de una ficción jurídica. Mire, pero los jueces con el cinismo que dictan unas sentencias bárbaras, unas sentencias que no tienen ningún sustento en el proceso en concreto, no digamos en la ley en general. No digamos de la doctrina jurídica en general. Hay sentencias con faltas de ortografía, jueces ignorantes, y que quede esto claro, y tengo ejemplos concretos en mi propio ejercicio profesional, Carlita. Tengo ejemplos. Los jueces tienen que dictar las providencias cuando se presentan los escritos y lo que el juez resuelve, lo que el juez despacha se llama providencia. Esas providencias tienen que ser dictadas en 3 días, salvo cuando se trate de la sentencia de una providencia final para la que tiene que estudiar todo el expediente, en cuyo caso se aumenta 1 día por cada 100 fojas. Pero tienen que ser dictadas en 3 días.
Yo tengo procesos que, y además insisto con frecuencia, de 3 meses y no se dicta la providencia, lo tienen congelado deliberadamente. Ponen dificultades para vender facilidades si no hay otros intereses de por medio. ¿Sí me explico? Que quede esto claro, Carlita. Ponen dificultades para vender facilidades si no hay otros intereses de por medio. Pero si el juez no tiene lo que debe resolver, un trámite, una prueba, una diligencia, etcétera, en 3 días, no puede demorarse 3 meses. Y uno acude en el Consejo de la Judicatura, al menos en Guayas, no hay con quién hablar. Y si además uno presenta escritos, manda copias, rellena formularios de quejas, etcétera, etcétera, nadie le hace caso. Entonces, claro, eso, ahí hay una dependencia, pero ¿de quién están dependiendo? Porque no solo es la dependencia de la estulticia, de la inutilidad, sino es una dependencia de intereses ajenos a la justicia propiamente dicha, pero no ajenos al proceso en particular, porque por algo quieren demorarlo, por algo quieren fallar en contra de la ley, etcétera. Entonces, de todos estos problemas que usted señala, Carlita, donde más patente se hace esa falta de equilibrio democrático, por llamarlo de alguna manera. Mire, se me ocurre en este momento, equilibrio democrático es en el sistema de justicia. Y el control del sistema de justicia no vale, no funciona. Se inventan el Consejo de Participación Ciudadana, se inventan que el Consejo de la Judicatura, todo viene de la Constitución del 2008. El Consejo de Participación sí, su origen fue válido, su idea fue válida. Pero el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, ya en la codificación de la Constitución del 2003 ya estaba, ya existía, ¿verdad? Y fue creado por una ley anterior, copiado de una teoría que se regó en América Latina de crear este órgano de control y gobierno del sistema de justicia, pero no para agregar una etapa de corrupción, no para agregar una etapa de corrupción, sino para garantizar más eficiencia, más verticalidad, más actividad honesta y directa, más acceso de las personas, de los particulares. No solo son la participación ciudadana, lo que debería ser en realidad, claro, ese concepto de participación ciudadana, ¿no? Exacto, de la participación ciudadana y de los derechos, que esto es básico, Carlita, porque otro de los derechos que son novedad, si se quiere, que no deberían ser tan novedad en la Constitución del 2008, es el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, la persona que necesita acceder a los jueces para que se les reconozca un derecho. Que quede claro esto, porque se dice tal juicio, tal personaje, tiene fin político, mire la cuantía, es muy importante. Pero para la persona que tiene un problema, que tiene que resolverlo los jueces, su caso es el más importante. Su caso es el más importante de todos. Y por eso, y ese principio de igualdad procesal, ¿verdad?, tiene que hacerse efectivo también en el sistema de justicia. Que eso es lo que yo vengo propugnando todo el tiempo. Y volvemos ahí a los 3 días para que se dicten las sentencias. Usted toma un juicio. Yo tenía un ilustre profesor, no sé si usted se acuerde de él, y aprovecho para rendirle un homenaje. Un ilustre profesor, yo fui ayudante de cátedra del doctor Carlos Feró Blum. La gente más joven no necesariamente lo conoce. Y decía el doctor Feró Blum, yo veo la carátula del juicio y ya sé quién gana. Leo los nombres, leo las partes y sé quién gana. Hemos sustituido en Ecuador, en el Ecuador de hoy y de hace un tiempo ya, en ciertos casos, hemos sustituido la fuerza bruta, que es la principal manifestación que se supera con la civilización. Y el derecho viene como producto de la civilización, evitar la justicia por la propia mano, evitar que impere la ley del más fuerte, de la fuerza bruta, y ahora la hemos sustituido ya no por la fuerza bruta de la horda, de las personas más fuertes, de los bandoleros en manada, ¿verdad?, sino por la fuerza política
la fuerza económica mal entendida, mal administrada y mal manejada, ¿verdad? Porque, ¿qué más? Y ha habido ejemplos también en la historia ecuatoriana, en la historia mundial,